Y les voy a pedir a todos que vayamos a Tito, capítulo 2, los versículos del 3 al 5. Título de la enseñanza de hoy: lo que toda mujer cristiana debe llegar a ser. Lo que toda mujer cristiana debe llegar a ser, y creo que es un tema que todas deben estar pendientes, los hombres también. Y vamos a aprender lo que la Biblia nos enseña en Tito acerca de la labor y de la encomienda grande que Dios le da a las mujeres cristianas en la iglesia. Primero que todo, algo que es bueno recordar y que debemos dejar claro es que usted, amada hermana, es mujer porque Dios así lo determinó. ¿Sí saben eso, no es cierto? Dios así lo determinó. Así que no es una casualidad que usted sea mujer. El ser mujer o el ser hombre no es una cuestión de una combinación de cromosomas, ¿sí? Sabemos que técnicamente sí lo es, biológicamente, pero sabemos que detrás de todo eso está la bendita mano soberana de Dios, quien decidió desde antes de la fundación del mundo, antes de crear el universo, que usted sea mujer. Y hablo de las mujeres en este caso, pero también en el caso de los hombres, de que sean hombres. Tampoco, como enseña hoy la grotesca filosofía del mundo de género de hoy en día, el ser hombre o mujer es una cuestión de decisión personal. Eso es una cosa que ni siquiera tiene sentido, es una cosa de locos, ¿sí? Nosotros sabemos que somos hombres o mujeres por la decisión soberana de Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo Él así? ¿Por qué usted es mujer, hermana? Bueno, hay un propósito. Siempre el propósito de nuestra existencia y de todo lo que hay es glorificar a Cristo, pero también hay un propósito práctico, y es que usted como mujer, escúcheme bien, hija, esposa, madre, aporte eso único y especial que solo las mujeres pueden dar, ¿sí? Hay algo que solo las mujeres pueden dar. Cuando digo algo, no digo una sola cosa, muchas cosas dentro de ese carácter femenino. Esas virtudes femeninas que Dios le otorgó a la mujer, que son necesarias en la sociedad, en el hogar y también en la iglesia. Bien, eso está dado a todas las mujeres, creyentes e incrédulas. Ellas tienen un carácter y unas virtudes femeninas que deben aportar. Pero ¿qué de las creyentes? Y aquí se enfocan las creyentes en el texto de Tito. ¿Qué de las creyentes? ¿Qué de las que son renacidas en Cristo? Bueno, usted renació en Cristo, usted nació de nuevo si es una hija de Dios, y en ese aspecto, en ese sentido, también se le dio un lugar y una labor dentro de la iglesia, un lugar adecuado, ¿no? No como en algunos lugares donde desafortunadamente se le ha dado el lugar equivocado a la mujer dentro de las labores de la iglesia. Yo veo que hay algo especial, amada hermana, que usted puede aportar y que debe aportar como mujer, ese aporte femenino, al mandato de discipular a los creyentes. Sí, usted como mujer puede discipular creyentes. Y vamos a verlo cómo, porque es lo que está encomendando aquí Pablo el apóstol al pastor Tito en Creta. Sí, al renacer en Cristo también Dios les ha dado un lugar a las mujeres creyentes, y tienen una parte en ese gran mandato que el Señor dio a todos los creyentes de discipular. Mateo 28, se los leo, les recuerdo cuál es la encomienda final del Señor Jesucristo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso quiero recalcarlo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un mandato de discipular para todos los creyentes en general, pero hay una labor específica que nos cita aquí Tito y que nos va a mostrar hoy Tito, y que usted ya la conoce, muchos la conocen. Quiero recordarla, quiero dejarla clara, quiero que la practiquemos en esta iglesia, que las mujeres de esta iglesia sean virtuosas en esto. Hermanas, es que usted puede aportar también para ese discipulado en la iglesia. Las mujeres tienen una fuerte influencia en el hogar y en la iglesia. Si esa influencia es usada sabiamente, va a ser algo que bendiga a su hogar, a su familia, también a la congregación, ¿sí? Si esa
influencia, se usa mal, ¿sí? Sin sabiduría, eso va a causar daño. Y bien sabemos, como dice la palabra, y siempre me ha inquietado ese pasaje en Proverbios 14:1, ¿no? Nos insiste bastante la iglesia en que el liderazgo del hogar lo tiene ¿quién? ¿El hombre o la mujer? A ver, hermanas, ¿el hombre o la mujer? El hombre, ¿no es cierto? Es el que tiene, él es la cabeza del hogar. Sabemos que eso de ser cabeza no significa simplemente dar órdenes, ¿no? Y ser un capataz. Sabemos que es alguien que con su ejemplo inspira y que sabiamente sometido a Cristo sabe dirigir su hogar para que todos en ellos, en esa casa, sean bendecidos y para llevar a todos hacia el Señor Jesucristo, hacia que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de esa casa. Ahora bien, también sabemos que cuando las mujeres son necias, caprichosas, pecaminosas de muchas maneras, ¿sí? Los hogares pueden ser bastante afectados, pueden ser terriblemente afectados. Pasa lo mismo en las iglesias. En las iglesias, en las congregaciones, las mujeres pueden dar su aporte sabio y femenino y la congregación ser ¿qué? Muy bendecida. Pero Dios nos ampare de tener en la iglesia mujeres necias, caprichosas, pecaminosas, mentirosas, conflictivas, que terminan haciendo desastres a veces en la congregación. Bueno, para que esto no sea así, Pablo le escribe a Tito. El pasaje que les decía de Proverbios 14 es: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Interesante por lo que le estaba diciendo, interrumpí allí para meter otra idea, pero vuelvo y retomo. Sí, al hombre se le entregó el liderazgo del hogar, pero mire a quién responsabiliza en cierto sentido de que una casa sea edificada o sea destruida. ¿A quién? A la mujer. Y ciertamente, escúcheme, un hombre puede ser sabio y ejercer su liderazgo sabio como esposo y padre creyente, pero si una mujer con esa influencia tremenda que tienen es necia, puede hacer que incluso ese hombre caiga y no termine cumpliendo su labor y todo se venga al piso. Creo que eso es lo que nos está diciendo, palabras más, palabras menos, ese pasaje en Proverbios 14. Hay una responsabilidad también de las mujeres en la edificación del hogar. Miren, hermanas amadas, hablo con las creyentes, con las renacidas, con las que tienen un verdadero interés de hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Creo que tienen que ser todas las que verdaderamente son cristianas. Y es que se necesita, de verdad, urgentemente, que se practique la feminidad bíblica en la iglesia y en el hogar, porque estamos en medio de una sociedad que eso lo ha corrompido totalmente. Está completamente estropeado en el mundo el modelo de ser mujer, digámoslo así, de la feminidad, ¿sí? Que está maravillosa. Las mujeres de hoy en día han sido engañadas y arrastradas a pervertir la responsabilidad y el gran llamado que Dios les hizo. Algunas están ahí sentadas diciendo: uy, desde que comenzamos la iglesia, eso no lo han repetido. Pero tal vez algunas de ustedes, hermanas, aunque saben que ese modelo pervertido del mundo está allá, o tal vez usted allí en su corazón todavía lo sigue abrazando, todavía allí camufladamente sigue todavía pensando o viendo las cosas como una mujer del mundo, ¿sí? Y a veces se refleja en su vida, en su hogar y en lo que hace o deja de hacer en la congregación. ¿Qué deben hacer las mujeres de Cristo en la iglesia? ¿Qué deben hacer las mujeres de Cristo de la iglesia? ¿Qué se espera de las mujeres maduras y de las mujeres jóvenes en cuanto a la edad y a la fe en la iglesia? ¿Qué debemos esperar de ellas? ¿Debemos esperar que sean pastoras? No. ¿Debemos esperar que asuman un liderazgo indebido dentro de la congregación? No. ¿Debemos esperar que las mujeres sean las que tomen las riendas de ciertos asuntos en la iglesia? No, pero ciertamente sí hay mucho que esperar de ellas, y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y voy a tomar 3 punticos rápidamente, porque yo sé que ustedes que se van a almorzar, porque las van a invitar, ¿no es cierto? Bueno, lo hice quedar mal si no la voy a invitar. Sí, de todas maneras prepárele algo. Hermanos, bien, escuchen. Vemos en este pasaje una encomienda, vemos una instrucción específica y vemos un propósito específico de esa instrucción y de esa encomienda. Una encomienda, una instrucción y un propósito específico de esa encomienda y de esa instrucción. Veamos primero que todo la encomienda. ¿Qué es lo que Pablo le encarga a Tito? Bueno,
Pablo ordena al pastor Tito, le recuerdo que Pablo está escribiendo en otro sitio, a Tito, quien es pastor en la isla de Creta, ¿sí? Y él le está dando en esta epístola algunos consejos y algunas instrucciones acerca de cómo él, como pastor en ese lugar, debe dirigir la congregación. Empieza hablándoles acerca de cómo debe encomendar también a otros hombres esa labor de anciano y le da unos requisitos en el capítulo 1. En el capítulo 2 ya empieza a hablar de la sana doctrina, pero no se detienen en puntos doctrinales, sino que empieza a hablar de la parte práctica, de cómo cada persona en el hogar y en la sociedad, cada persona en el hogar y en la sociedad debe ser parte o debe cumplir su responsabilidad en la congregación. Por favor, póngame en atención. Estamos en la iglesia, ¿listo? ¿Cómo cada persona debe cumplir su parte en la congregación? Ponga atención, usted debe cumplirla. Habla primero que todo a los ancianos en el versículo 1 del capítulo 2. Cuando habla de ancianos acá no se está refiriendo a pastores, se está refiriendo a hermanos, hombres que tienen mayor edad y que también tienen más, tiempo en la fe. De la gente que tiene más tiempo en la fe se esperaría madurez. Desafortunadamente no es el caso de todo el mundo, ¿sí? No es el caso de todas las personas. Llevan años en la iglesia y no maduran. Pero se esperaría eso. ¿Y qué dice? Lea el versículo 1, por favor. Uy, hermanos, pero está muy floja esa lectura. Vamos a leerla ahora todos, ¿listo? Sí, solo el 1, por favor. Capítulo 2, versículo 1, por favor. Exactamente. ¿A quién le se dirige? A Tito. O sea que la encomienda que le va a dar a las mujeres, porque hay una enseñanza puntual que ellas deben realizar dentro de la congregación, no es ciertamente la encomienda de dar enseñanza doctrina en general a la congregación, enseñanza doctrinal, perdón, sino más bien una enseñanza enfocada en las mujeres, en las demás mujeres de la congregación. ¿Qué dice el versículo 2? A ver, léanlo. Habla acerca de los ancianos, no me voy a detener allí, después hablaremos a los hombres de esto, en otra enseñanza posiblemente, pero allí está refiriéndose a los ancianos, a los hombres de mayor edad, de mayor experiencia en el evangelio. Después va a hablar de las mujeres en el cual nos vamos a centrar hoy, también le va a hablar a las mujeres adultas, mayores, a las mujeres jóvenes, y también le va a hablar a los hombres jóvenes, y también incluso va a referirse a los siervos, que eran parte del hogar en ese momento, en esa cultura, ¿sí? Habían servidores, habían esclavos, digámoslo así. Y también Pablo tiene una palabra para ellos en cuanto a cómo deben vivir la sana doctrina en su hogar, en su casa, ¿sí? Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Hay una encomienda. La encomienda básicamente es que las mujeres deben ser encargadas en la iglesia de dar cierto tipo de enseñanza puntual a otras mujeres en la congregación. No debemos equivocar esa encomienda como asumiendo un liderazgo equivocado en la congregación, pero ciertamente sí hay esa encomienda para las mujeres en la iglesia. ¿Qué dice el versículo 3? Léanlo por favor ustedes. Muy bien. ¿A quién se dirige primero que todo? A las mujeres de más edad y de mayor madurez en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas tienen la responsabilidad de ser ejemplo e instruir a las mujeres más jóvenes dentro de la congregación. Asombroso, ¿no? Qué diferente es este pensamiento al que habitualmente vemos en muchos lugares que se hacen llamar iglesias cristianas, donde cada persona está disgregada y hace lo que le parece y no se preocupa por los demás. Aquí Pablo le está diciendo, mire, lo lógico es que aunque tú eres quien debe enseñar la doctrina, Tito, que eres el pastor,
y quien tiene que supervisar la congregación en general, debes valerte de las mujeres maduras, de las mujeres mayores en la fe y en edad, porque se asume que personas que llevan más tiempo en el evangelio o que ya tienen más años, sean personas más maduras, ¿sí? Se asume, ¿no? Hoy en la sociedad no vemos eso, no vemos mujeres que ya van con los años pasando y quieren ser, ¿qué? Verse como ¿qué? Como jovencitas, y hombres que quieren ser adolescentes nuevamente, lo cual es completamente ridículo y diabólico, ¿sí? No, acá está contando con el hecho de que en la iglesia tienen que haber mujeres que bien sea por su edad, se esperaría que por su edad fueran más maduras, o bien sea por los años que llevan en el evangelio, puedan brindar ejemplo, dar ejemplo, y puedan instruir de una forma práctica a las mujeres de la congregación. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que se vive la palabra. Porque esta es la forma en que una congregación anda. Es que no solamente hay una enseñanza de púlpito, sino que tiene que haber una enseñanza vivencial, una enseñanza relacional entre las personas de la iglesia. Cosa que muchos resisten por su orgullo. Pero que Dios venza eso en nuestros corazones, hermanos. Porque necesitamos que eso se viva. ¿Para qué? Para que este mandato se cumpla. Para que esto sea una realidad en la congregación. Hermanos amados, vemos que se le encomienda a estas mujeres mayores, ¿sí? Esa enseñanza. Pero yo veo allí una responsabilidad en dos vías, ¿sí? La primera es la responsabilidad de las mujeres maduras en la iglesia de enseñar con su ejemplo y con sus consejos a las demás mujeres en la iglesia cómo vivir la vida cristiana. Hay mucha sinvergüenza que te puede enseñar cómo ser una mujer del mundo, ¿sí o no? De hecho, ni siquiera necesitas que alguien te diga eso, porque tú prendes el YouTube, digo yo soy viejo, ¿no? Pones allí cualquier cosa en YouTube, ¿sí? Y ella te está enseñando cómo ser vanidosa, sinvergüenza, cómo jugársela al marido, ¿no es cierto? Eso no tiene misterio, ¿sí? En la iglesia es donde deben encontrar las mujeres enseñanza apropiada de parte de otras mujeres para vivir y ser una buena mujer, ser una mujer de Cristo. Bueno, esa es la responsabilidad de las mayores, pero ¿será que las más jóvenes e inmaduras no tienen una responsabilidad? Bueno, es que es obvio y es elemental y está allí implícito el hecho de que las mujeres inmaduras en la congregación, o las que así se consideren, o las más jovencitas en la iglesia, tienen una responsabilidad de estar cerca y de ser enseñables por las mujeres mayores o las que tienen una mayor madurez espiritual en la iglesia. O sea, su responsabilidad es esa, ¿sí? O sea, que algunas aquí podrían decir, no, yo no enseño porque como yo soy bien inmadura, ¿sí? Y de pronto tiene razón, ¿sí? Pero entonces ahí se quedó. Entonces dice, por eso yo voy y me voy y no me interesa nadie más en la iglesia. Yo voy y me salgo. No. Usted, hermana, que se considera inmadura a sí misma, debe estar cerca. Esa es su responsabilidad. De las mujeres mayores en la congregación deben estar unidas. ¿Para qué? Para llegar a ser mujeres de Dios, mujeres de Cristo. Yo no me imagino que una mujer se diga ser cristiana y no quiera ser como Cristo, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, desde su feminidad, ser como Cristo involucra el ser buenas esposas y buenas madres. ¿Ok? Dos cosas que estas mujeres maduras, en el mismo texto del capítulo 3, del versículo 3, perdón. Dos cosas que estas mujeres maduras, es decir, las que llevan más años en el Señor, deben ser, y que todas las demás hermanas en la iglesia deben esforzarse en alcanzar, ¿sí? Deben esforzarse en alcanzar. Yo las dividí de esta manera. Hay unas indicaciones, hay unas prohibiciones y hay unas cosas que deben hacer. Primero que todo, yo quiero que veamos cuáles son esas dos cosas que deben hacer o deben practicar o deben vivir las mujeres maduras en la iglesia, y que todas al fin y al cabo deben seguir ese ejemplo y deben serlo. Primero que todo dice que deben ser ¿qué? Reverentes en su porte. Esto quiere decir que deben ser mujeres de una conducta digna y respetable, ¿sí? ¿Será que tenemos que explicar profundamente qué significa actuar con dignidad y respetabilidad? Yo creo que no. Yo creo que eso es elemental. Yo creo que hasta las mujeres más sinvergüenzas, usted le pregunta,
cómo es una mujer respetable y ellas le pueden definir. No lo viven ellas, pero ellas pueden definirle eso, ¿sí? Así que esto es lo que está diciendo primero que todo. Y cuando dice porte es su apariencia, ¿sí? Eso involucra su vestuario. Involucra más cosas, su forma de conducir. ¿Una mujer creyente debe ser coqueta, me pregunto yo? No debe ser coqueta. Eso sería algo indigno en una mujer de Dios. Por otro lado, está el hecho de que su forma de vestir, su porte, debe ser el adecuado de una mujer creyente. No quiero entrar pues en una gran exposición acerca de esto porque el tiempo no nos alcanzaría. Son muchas cosas que hay que explicar aquí rápidamente. Pero creo que toda mujer cristiana debe vestirse para agradar ante todo ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? El cuerpo de la mujer no fue hecho para ser exhibido. No estoy diciendo que las mujeres creyentes tengan que andar pues desarregladas y pálidas como un muerto o alguna cosa así. No estoy diciendo eso. Pero sí sabemos que ese arreglo que la mujer creyente debe hacer o debe ser, porque es parte de su naturaleza femenina, el estar bien arreglada no debe ser una expresión de vanidad o del deseo de ser vista, ¿no? Porque eso es lo que pasa con las mujeres, ¿no? Quieren mostrar pierna, discúlpeme, para que todos lo vean. Sí, discúlpeme que les hable así. Y si alguna dice, no, yo me pongo esto y no quiero que nadie me vea, pues no sea tonta, ¿sí? Porque si yo salgo con un fajo de billetes de 50,000 en el cuello y no voy al centro, no voy a decir, no me vean, ¿sí? Y los primeros que van a estar allí viéndome, ¿quiénes son? Los ladrones. Sí, hermanas, hay que tener recato en nuestra forma de vestir. No sé, yo no quiero entrar en asuntos de modas. Creo que hay modas vulgares y hay modas que pasan, digámoslo así. Cada quien debe saber elegir. Y si alguna hermana en la iglesia tiene alguna forma de vestir demasiado, no sé, equivocada, vulgar tal vez, las demás hermanas de la iglesia deberían ¿qué? Decirle. Y si esa hermana, entre comillas, dice, no, no se meta conmigo, yo soy libre, estamos en el siglo XXI, ¿qué deberíamos hacer? Volvérselo a decir. Y si se pone brava, pues que se ponga brava. Y si se tiene que ir, pues que se vaya. Es mejor que guardemos el testimonio, porque eso es lo que nos va a decir al final acá este pasaje. Esperamos que las personas que son de Cristo, cuando se les corrija, que cambien. ¿Por amor a quién? Al Señor. Bien. Dice que deben ser reverentes en su porte, pero también dice que deben ser maestras del bien. Es decir, que con su conducta, palabras y ejemplo den constantemente muestras de lo que es vivir para Dios, practicando la bondad. Hermanas, qué triste es, y me ha tocado ver muchas veces o escuchar muchas veces como pastor, quejas de otras personas, incluso de gente que no es de la iglesia, respecto a mujeres. Hablo de mujeres hoy, recibo de hombres y de mujeres, pero hoy estamos hablando de mujeres que dicen, esa persona me engañó, esa persona o esa mujer ayudó a arruinar mi hogar, esa persona habló mal de mí y se dice ser creyente. Qué vergüenza tan grande. Esas no son maestras del bien. El título de la enseñanza, y de una vez quiero que tengan esa idea en la cabeza, el título de la enseñanza es lo que toda mujer cristiana debe llegar a ser. ¿Saben qué es lo que toda mujer cristiana debe llegar a ser? Una maestra del bien. Debe llegar a ser una maestra del bien. Cuando habla de maestra del bien, se refiere a que no simplemente practique la bondad ella misma, sino que la pueda enseñar a quién, con su ejemplo, porque eso es lo que está hablando este texto, que con su ejemplo y con su vida pueda transmitirlo a otras mujeres. No le baste a usted con usted portarse bien, sino que usted pueda transmitir e influenciar a otras mujeres con esa bondad que Dios le haya podido dar en Cristo. También se les prohíbe dos cosas a las mujeres en este versículo 3. Ya le dijimos que hay dos cosas que se les, digamos así, que deben hacer, que se les demanda a todas las mujeres en la iglesia, aunque aquí obviamente se enfoca primariamente en las ancianas. Pero es algo que todas las mujeres deben hacer. Ahora hay dos cosas que se les prohíbe. Y dice allí que no deben ser, ¿qué? Calumniadoras. No deben ser calumniadoras, ¿sí? Esto quiere decir que deben controlar su lengua, sus comentarios, cuidar su forma de expresarse,
En otras palabras, para decirlo de la manera más sencilla, las mujeres cristianas no deben ser ¿qué? Chismosas, usted lo sabe, pero estamos en el espíritu. No deben ser ¿qué? Chismosas. ¿Sí? No deben serlo. No deben ser ofensivas ni mentirosas. La calumnia involucra el hecho de mentir acerca de alguien. Y eso es lo que vemos a veces, incluso dentro de las iglesias. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay personas dentro de la congregación, especialmente mujeres, que a veces se dedican a hablar y a comentar cosas. A mí me da mucha tristeza cuando alguien me dice, bueno, tal hermana de la iglesia es chismosa. Me lo han dicho. Me da dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque esa hermana está haciendo daño a la congregación, pero por otro lado también está dañando su propia reputación como creyente, que es algo que debería cuidar, ¿sí? Entonces, primero que todo, que debe ser la mujer creyente, debe ser reverente en su porte, debe tener una conducta digna y respetable, y eso se debe reflejar incluso en su forma de vestir. Segundo, debe ser maestras del bien, o sea, procurar hacer el bien, ser bondadosas, y eso no simplemente hacerlo ellas, sino transmitirlo con su ejemplo, con sus palabras y consejos a otras mujeres en la congregación, ¿sí? Muy importante eso. Muy importante eso. Por otro lado, se les prohíbe ¿qué? No ser calumniadoras, no ser chismosas. Y eso es algo que también deberíamos tener cuidado. Por otro lado, dice que no deben ser esclavas del vino. Sí, en lo que está hablando, o en el momento en que estaba hablando, al parecer en la isla de Creta era costumbre que las mujeres se emborracharan. En nuestra cultura es más común que los hombres se emborrachen, lo cual es algo muy, muy, muy feo, ¿sí? Y es algo pues reprochable completamente. Pero ver a una mujer borracha es todavía peor, no sé si a ustedes les parece eso, es algo todavía más indignante. En el caso de esta cultura, al parecer las mujeres se emborrachaban y les parecía normal, entonces Pablo tiene que advertirles, ¿no? No deben ser esclavas del vino. Tomar vino en sí mismo no es un pecado, pero excederse sin duda lo es, ¿sí? Así que no deben ser borrachos, pero estoy seguro que aquí el 99.9,9% de las hermanas que están aquí sentadas no son borrachas, ¿no es cierto? Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben que hay otras cosas que las pueden esclavizar? Hay otras cosas que las pueden esclavizar. Miren, una mujer creyente debe practicar la moderación y el control propio en sus gustos, pasiones y deseos. Hay cosas que pueden esclavizar. ¿Cuál será? Yo quiero que ustedes me ayuden. De pronto una esclavitud moderna de las mujeres. Bueno, yo digo en general, pero ¿cuál sería las novelas? No, aunque yo creo que eso ya va pasando, ¿no es cierto? Ya, creo que como ahorita hay series y esas vainas, ya no se ve ni la televisión, ¿no? Pero sí, las novelas, hay mujeres que pueden estar prendidas de las novelas, ¿no? Les contaba a ustedes el antitestimonio de hace años, cuando entendí que eso no era bueno, cuando las hermanas en la iglesia se ponen a discutir acerca de la novela, no en esta iglesia, gracias a Dios, sino en mi experiencia pasada pastoral. Y yo escuchaba que cantábamos de la pureza y de la fidelidad, pero después están hablando, ella tiene que dejar al marido porque ese se la está haciendo mucho daño. Y yo decía, ¿de qué están hablando? Pues está hablando de la novela. Hermanos, suena chistoso y yo sé que lo es, pero no se da cuenta que usted está siendo, no sé, no es consecuente con lo que somos, con la pureza del cristiano. Si nosotros hablamos de la fidelidad, ¿por qué nos deleitamos en ver la infidelidad en la televisión? Me pregunto yo. Y aunque yo sé que si fuera por un contenido completamente limpio no podríamos ver nada, yo sé que hay cosas que son todavía más perjudiciales. Es como el asunto de la música, ¿no? Si hablamos de fidelidad y las canciones que usted escucha hablan de infidelidad, ¿tiene eso sentido? ¿Es usted una persona que honra a Dios con lo que escucha? Por poner solo un ejemplo. Si hablamos del amor al prójimo y sus canciones hablan de odio, ¿sí? Todas canciones de despecho, ¿no? Que te voy a matar y te voy a... ¿Tiene sentido que eso lo escuchemos como creyentes? Bueno, no me quiero ir más allá, pero sí quiero decirles que hay esclavitudes modernas, de las cuales las mujeres no se deben permitir como creyentes el estar en eso. Una de las grandes de hoy en día, que yo me doy cuenta, o sea, todo el mundo se da cuenta, y es que, ¿qué es lo que se la pasa así la gente viendo? ¿El qué? El celular. ¿Sí o no?
Ah, pastor, pero no exagere. Hermanos, ustedes saben que es así. Yo no estoy diciendo que tener un celular o verlo sea malo, no. Pero hay gente que tiene que estar metida en todo momento. He estado en reuniones con personas que mientras están conmigo, supuestamente en una consejería, están mirando el celular. Y yo decía, wow, gracias Señor por librarme. Yo nunca, gracias a Dios, y no lo digo por exaltarme, yo no soy nadie. Pero a mí jamás me ha fascinado esas cosas. Y no porque piense que sean diabólicas, sino porque sé que son esclavizantes. Y hay gente, eso es lo que Pablo también le dice hoy a Tito. Cuida que las mujeres no sean esclavas del vino, que no sean esclavas de sus pasiones, de sus gustos, ¿sí? De sus ambiciones. Bien, son dos cosas que se exigen, 4 cositas allí que están claras para las mujeres de la iglesia. Leamos el versículo 4, para que veamos. Estamos hablando de la encomienda, y la encomienda es que las mujeres de la iglesia enseñen a otras mujeres. Ahora bien, se le pide básicamente a las mujeres que tienen más madurez, tanto en edad como en la fe, que sean las que se tomen la iniciativa de dar este tipo de enseñanza en la iglesia a otras mujeres. Bien, por ese lado, ¿ok? Ahora sigamos viendo características de esta encomienda que Pablo da. ¿Cómo es ese tipo de enseñanza? Leamos el versículo 4, por favor, léanlo ahora. Amén. Bien, ¿qué tipo de enseñanza es la que deben dar las mujeres en la iglesia? Un tipo de enseñanza más relacional que formal. Aquí no necesariamente Pablo le está diciendo a Tito que forme un seminario para la mujer cristiana, pongamos un ejemplo, donde se den materias y cátedra. Cocina 1, ¿sí? Amante de su esposo 2, no sé, no está hablando de eso. No está hablando de una enseñanza detrás del púlpito necesariamente. Está hablando de una enseñanza relacional en la iglesia. ¿Cuántos seminarios, conferencias hay para la mujer? Y no estoy diciendo que sean malas. La mayoría de estos seminarios y conferencias, por ser gente de una doctrina errada, pues no son provechosas ni son buenas para las mujeres. Enseñan cosas que la Biblia no dice. Ahora, ¿pueden haber buenos seminarios y conferencias para las mujeres? Sí. Pero ese no es lo que realmente va a lograr un gran cambio en la vida de la iglesia y en la vida de las mujeres de la iglesia para glorificar a Dios. No. Es la enseñanza relacional. Esa es la que cuesta. Es que cualquiera paga 10,000 pesos o 100,000 pesos para sentarse allí a que una señora les dé una conferencia. Cualquiera lo haría. Esta es la que cuesta. La que involucra mi responsabilidad, como lo estamos viendo también en Corintios acerca de la unidad. Mi responsabilidad con los demás hermanos, de unirme con ellos, y en este caso de hoy puntualmente de las mujeres, ¿sí? Involucrarnos. Y realmente con nuestro ejemplo, con nuestros consejos, con nuestro ánimo, con nuestro interés, estar pendiente de que esta enseñanza se le dé a cada una de las mujeres de la iglesia. Así debe ser. Y la palabra de Dios no se equivoca. Miren, este tipo de formación relacional surge al compartir la vida cerca de otras mujeres cristianas en la congregación. Se necesita estar juntas, se necesita estar cerca, se necesita saber y conocerse las unas a las otras para que este mandamiento se pueda cumplir, ¿sí? Esto implica necesariamente que debe haber integración y compañerismo entre las mujeres de la iglesia con el fin de practicar este mandato, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr que las mujeres de la iglesia, las mujeres de Cristo, vivan la vida cristiana y sean femeninas bíblicamente? ¿Cómo lo vamos a lograr? No simplemente, aunque es muy importante, dándoles enseñanza desde el púlpito. No solamente desde ahí. Eso es lo que nos está diciendo acá. Sino encomendando a unas mujeres maduras que se encarguen de otras mujeres más inmaduras y que entre todas se ayuden para crecer en la vida cristiana desde la óptica y desde la perspectiva de una mujer, la perspectiva femenina, ¿sí? De las cualidades femeninas. Muy importante eso. Ahora bien,
Eso se escucha bonito, pero practicarlo a veces es difícil. Y hay una advertencia que yo quiero hacer. Esto debemos vivirlo. No es fácil, hay gente que se resiste. Igual creo que los hijos o las hijas de Dios terminarán siempre amando a la iglesia y amando a las demás, ¿sí? Pero hay una advertencia, porque incluso siendo hijas de Dios, pueden haber tensiones y roces en las relaciones entre mujeres de la iglesia debido a su condición emocional, ¿sí? No que no hayan roces entre hombres, sí los hay, pero es más dado a veces por su carácter, que es maravilloso. Las mujeres son amorosas y son cuidadosas, eso es maravilloso, pero también hay que reconocer que parte del, no sé cómo llamarlo, temperamento o la forma de ser de las mujeres en general es muy, ¿qué? Emocional, y eso a veces conlleva, ¿qué? Roces entre ellas, ¿sí? A veces yo escucho, no sé si sea tan cierto, ¿no? Pero algunas hermanas que me comentan, ¿no? En el trabajo uno se puede llevar bien con hombres, no estoy hablando de una manera equivocada, sí, como compañerismo de trabajo, pero con las mujeres siempre hay que roces y problemas y dificultades, ¿sí ven? Ahora, eso se traslada a veces a la iglesia, y por eso muchas a veces excusan su apatía a relacionarse con las demás en eso, lo cual no deja de ser un pecado en esa misma persona, es una excusa muy tonta. Miren, hermanas, sí, pueden surgir roces, pueden surgir tensiones en la relación, pero nosotros debemos hacerlo. Eso es así. Ahora, por otro lado, también tenemos que entender que esto lo va a usar Dios ¿para qué? Para que las mujeres en la iglesia maduren, para que las mujeres en la iglesia crezcan. Es que uno no llega a ser una persona destacada en algo si no practica eso. Usted puede ir a una universidad y recibir mucha instrucción y de hecho muy buena, de muy buenos profesores, pero mientras usted nunca se lance al terreno, ¿qué va a pasar? Nunca va a llegar a ser nada, ¿no es cierto? Un militar puede ir a la escuela militar y estudiar todo lo que se refiere a la milicia y a las técnicas de guerra y de defensa. Sí, eso está muy bien. Pero hasta el día en que coge un fusil y se enfrenta y pone el pecho al enemigo, hasta ese día no aprende lo que significa realmente ser un soldado. Asimismo en la iglesia, hay gente que es súper teóloga de escritorio, digámoslo así, de cátedra, pero nunca se han contaminado en el buen sentido de la palabra, o se han untado, para que suene mejor, de los demás. Hermana, ¿usted está untada de las demás hermanas en la iglesia o usted está limpia, inmaculada? Sí, si usted está untada, ha tenido roces con otras, se lo garantizo. Pero sabe que allí está haciendo la voluntad de Dios, porque usted está siendo formada. No sea como esas mujeres impías que me ha tocado tratar tantas veces en las iglesias, que dicen, no, yo no tengo problemas con él, porque es que, ya. No. Yo apenas veo lejitos. No. Tienen que estar involucradas. Eso es lo que nos está enseñando acá. Eso es lo que está implícito en esta instrucción. Ahí está claro. No le está diciendo, pon un seminario, pásalas detrás del púlpito. No está de más que en algunas reuniones de mujeres, una mujer pueda enseñarle a otras detrás del púlpito. Eso no está mal, siempre y cuando sean mujeres, ¿sí? Pero esa no es la enseñanza fuerte, no es la gruesa, no es la que va a cambiar, sino es la convivencia entre hermanas la que va a llevar cierto cambio. Pero eso lleva roces. En estos días escuchaba a cierto pastor en una reunión que tuvimos y me daba risa, o nos daba risa a todos los pastores que estábamos allá, porque él comentaba de los roces que había entre hermanas en su iglesia a causa de discutir cómo se debía hacer cierto plato para un evento que iban a realizar en su congregación. Y el hermano decía, se agarraron las hermanas. Íbamos a hacer una cena de bendición, de amor. Y pusimos a varias a cocinar y que se agarraron porque esto no se hace así, sino se hace así. Yo decía, ahí están pintadas las hermanas a las cuales amamos. Pero es una realidad. Ahora, ¿eso debe asustar? ¿Eso debe asustar? No. Eso es parte de ser un verdadero creyente. Llevar las cargas de los demás, soportarlos. Amén.
Que usted diga, esta hermana no sabe, pero por amor voy a hacer la receta de ella. Por poner un ejemplo. Bien, esa es la encomienda. Que mujeres maduras se apersonen de con su ejemplo, con sus consejos, con su compañerismo, enseñar a las demás cómo se debe vivir la vida cristiana siendo una mujer. Y la responsabilidad involucra el hecho de que las que se consideren inmaduras, o sea, más jóvenes en la fe, estén juntas y estén unidas y estén cerca de las demás mujeres en la congregación. ¿Para qué? Para que entre todas el Espíritu Santo obre en ellas, en su relación, y crezcan y maduren. Ahora, ¿qué deben enseñarse? Y este es nuestro segundo punto de hoy rápidamente. ¿Cuál es la instrucción que se deben brindar? Yo voy a citarlo muy rápidamente porque esto requeriría, yo diría que casi que una enseñanza completa, una predicación completa de cada uno de estos puntos que voy a citar ahorita, que están allí en los versículos 4 y 5. Yo creo que usted lea los versículos 4 y 5 rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Léanlo, por favor. Bien, agarremos la idea, agarrémosla. Primero, el pastor de la iglesia debe encomendar a las mujeres de la iglesia que sean ejemplo, instruyan y se apersonen de dar enseñanza a otras mujeres de la iglesia. Punto número 1. Ahora, ¿qué deben enseñar? ¿Qué es lo que le deben enseñar? Porque podría ser una enseñanza equivocada. Pueden unirse, pero para hacer cosas equivocadas. No, aquí es puntual. ¿Y cómo lo resumimos? ¿Sí? ¿Qué deben enseñar las mujeres cristianas a otras mujeres cristianas? ¿Qué le deben enseñar? ¿Cómo llegar a ser la mujer plus de la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo ser la superfemenina y la mujer más vanidosa? Debe enseñarle a ser cuidadosa de su casa. Y eso suena como de 1000 años atrás para la gente hoy en día. Pero esa es la realidad bíblica. Escúchenme bien. Aquí hay una gran verdad en este y en muchos pasajes de la Escritura y del Nuevo Testamento. Las mujeres cristianas deben ser cuidadosas de su casa, es decir, deben trabajar en el hogar. La responsabilidad principal de la esposa está en su hogar, no fuera de él. Y es algo que lo hemos enseñado muchas veces en esta iglesia de acuerdo a la Escritura. Ahora siempre surgen las inquietudes, ¿no? Pero una hermana puede trabajar o no puede trabajar. No lo sé, sí, depende de su contexto, depende de lo que esté viviendo. No estamos en contra de que las mujeres se capaciten, estudien una profesión. Qué bueno es eso. Que Dios las bendiga a las que lo hacen, ¿sí? Pero recuerden algo, hermanas, su responsabilidad primaria está ¿dónde? En la casa. Aquí no está diciendo enséñeles cómo llegar a ser las dueñas de Creta, o las gobernadoras de yo no sé qué, o las plus de yo no sé dónde, ¿sí? Le está diciendo que enseñen a las mujeres de la iglesia a hacer ¿qué? De su casa. Que una mujer cristiana a veces por circunstancias debe trabajar, sí. O si de acuerdo en su casa llegan a ese acuerdo, sí, pero nunca la carga laboral de una mujer cristiana debe impedirle de ninguna forma ser fiel a este llamado y a este mandamiento que Dios le ha dado. Amén. Si la mujer cristiana trabaja fuera de casa, la mujer cristiana todavía tiene la responsabilidad de ser una mujer que sea cuidadosa de su casa. Y eso es lo que debemos recordar hoy. Yo no sé, de pronto el Día de la Madre algunas estarían pensando que yo de pronto traía o pensaban que traía corriente, ¿está bien? O de pronto lo que hace años yo enseñaba los días de la madre. No, la madre, la cosa más linda, las hermanas más hermosas. Yo les digo, sí, lo son. Pero recuerde el llamado que tiene en la iglesia. No estamos en contra de que las mujeres trabajen, no. Pero las mujeres no pueden centrar su vida en sus labores fuera del hogar, sino que deben ser cuidadosas de ¿qué? De su casa. ¿Qué le deben enseñar rápidamente? Primero que todo, amar a sus maridos.
Ahora uno dice, pero enseñar a amar, pues es que eso es obvio. Sí, pero es que hay gente que dice que ama y no ama. Hay gente que dice, yo tengo un gran afecto por mi esposo, pero ahí lo tengo de mandadero. ¿Sí? Eso pasa. Por eso es necesario que noten algo, enseñar a amar a sus maridos. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que tengan sentimientos por sus esposos? No, eso no se enseña. Les está enseñando a demostrar ese amor de la forma correcta. Lo que está diciendo es que las mujeres de la iglesia deben enseñar a otras a manifestar en la multitud de formas que existen el afecto, el respeto y la consideración que deben tener ¿por quién? Por sus esposos. ¿Sí? Hoy muchas jovencitas, uno las escucha y dice, pues bueno, si me cae bien yo me caso, pero eso es el primer problema que yo me voy, ¿sí o no? Yo no nací para someterme a nadie, ¿sí? Lo que ella no sabe es que sí, Dios las creó para eso, en amor. Primero que todo, a demostrar ese amor. Las mujeres deben atender y deben apoyar a sus esposos. Y no puedo entrar más detalles porque no me alcanzaría el tiempo. Pero segundo dice, ¿amar a quién? A sus hijos. Ahora, ¿se enseña a amar a los hijos? No, es que el amor está, pero el amor se puede pervertir. Tenemos gente que son idólatras de sus hijos. Primero están ellos que todo. Incluso primero que Dios. No, hay que saber amar a los hijos. Y lo que deben hacer las hermanas con mayor experiencia es enseñarles a las demás cómo ser madres con influencia bíblica. Que amen con su cuidado y atención a su familia. No que malcríen ni hagan de sus hijos unos ídolos. Sí, hay formas, hay consejos, hay motivación para que una mujer realmente desde la escritura sepa criar a sus hijos. ¿Y quiénes son las más apropiadas para dar ese tipo de consejos y de enseñanza? Sino las mujeres que ya han sido madres. ¿Sí? También les dice que debe enseñarle a ser prudentes. Eso quiere decir a ser sensatas, con una conducta moderada y femenina, no desequilibradas. Las mujeres creyentes deben ser serias, pero eso no significa que sean amargadas. No significa que no sean amables, ¿sí? Porque son tan serias. No, seria quiere decir que una mujer confiable, una mujer que sea una sola pieza, que se sepa quién es, que sepa conducirse. Eso es ser prudente. También otra cosa, deben enseñarse y motivarse entre las mujeres de la iglesia a ser ¿qué? Castas. ¿Qué significa eso? A ser fieles a sus maridos. A evitar la inmoralidad sexual de pensamiento, palabra y conducta. Las mujeres creyentes deben ser puras, no coquetas, no vanidosas, ¿sí? Y eso deben fomentarlo entre ellas, ¿sí? Las mujeres de creyentes deben ser y deben enseñarse a ser cuidadosas de su casa. Recuerde que la mujer es la administradora del hogar. El hombre es la cabeza, quien tiene un liderazgo dado por Dios, pero la mujer es la administradora de la casa. Ella debe estar pendiente de su hogar física y moralmente. La mujer debe ser enseñada por otras incluso a ser ordenada en su propio hogar para que sea de bendición y glorifique a Cristo. Dice que también a ser buenas, es decir, a ser amables, bondadosas, a hacer el bien y a no dañar a otras personas, especialmente a su familia. Y dice también, mire lo que dice, primero amar a sus maridos, pero al final dice a sujetarse a sus maridos. Uno creería que eso está incluido en el amar, ¿no? Amar y sujetarse, no, pero él hace énfasis porque hay mujeres que pueden decir que aman a sus maridos, pero no se sujetan a ellos. La palabra sujetarse allí es una palabra que yo creo que muchas mujeres odian, más hoy en día, ¿no es cierto? Que estamos en el cuento del progresismo y de tantas cosas raras. La palabra allí es sumisa. La mujer debe ser sumisa a su marido. ¿Quiere decir que la mujer debe dejarse maltratar por su marido? De ninguna manera. Y no se espera de un hombre cristiano que maltrate a su esposa de ninguna forma, ¿sí? Él tiene una responsabilidad muy grande. Y lo hemos enseñado ya en la iglesia y posiblemente en una enseñanza hablemos de
las responsabilidades de los hombres, de los maridos. Pero una mujer en general debe obedecer en todo lo que sea bueno con amor a su esposo. Deben ser sus colaboradoras. Las mujeres creyentes esposas no deben ser altaneras ni manipuladoras. Miren todo lo que hay que enseñar, hermanas. Amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a sujetarse a sus maridos. Y para eso es el compañerismo y la comunión entre hermanas de la iglesia. Finalicemos viendo el propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo encontramos en la segunda parte del versículo 5. Dice que todo esto debe ser enseñado entre las mujeres de la iglesia para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La razón de ser de este mandato es la gloria de Cristo en la conducta de la mujer. Y esto debe ser razón suficiente para mover a toda creyente. Esto debe ser razón suficiente. Miren, mujeres descuidadas en su casa, esposas y madres negligentes, terminan siendo un argumento en boca de los incrédulos para que el nombre de Cristo sea despreciado. La idea es esa. Pablo le está diciendo a Tito, ¿sabes qué? Encomienda a mujeres maduras en la iglesia, el que sean ejemplo, instruyan, animen, aconsejen, incluso corrijan a las mujeres más jóvenes a ser buenas esposas y buenas madres, cuidadosas de su casa. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo no sea blasfemado por los incrédulos. La idea es sencilla, eso es lo que está diciendo ese texto, eso es lo que dice. Y eso es lo que se nos encomienda a nosotros. Yo, como pastor en esta iglesia, debo hacer eso, encomendar. Pero no es una encomienda que necesariamente tenga que ser señalando una u otra, sino que se espera de todas las mujeres que llevan un poco más de tiempo en la iglesia, que se involucren de corazón con las demás. Que toda la enseñanza bíblica que han recibido la viertan sobre las demás hermanas con ejemplo, con amor, ¿sí? Les advertía, van a haber roces, van a haber dificultades. No todo va a ser color de rosa, pero es el mandato del Señor. Miren, ese es el propósito. Toda mujer cristiana debe llegar a ser una maestra del bien. Miren que le pido al Señor, el Espíritu Santo, que lo grabe en su corazón y en su mente. La mayoría de las mujeres esperarían tener una buena vida, criar sus hijos y llegar a viejas. De pronto sacar la pensión, lo cual creo que es una fantasía. Y de pronto morir al lado de sus esposos. Y bueno, eso suena muy bien. Y está bien. Pero una mujer creyente no se puede ir de este mundo sin haber sido influencia a otras mujeres creyentes para que sean buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, para que sean mujeres de Dios. Entiéndalo, por favor. No se puede ir de este planeta sin usted haber hecho eso, si es que es cristiana. Las mujeres del mundo, incluso las mundanas dentro de la iglesia, saben muy bien influenciar para hacer el mal. Crean divisiones, contiendas, son exclusivistas, se creen mejor que los demás, hacen daño. Pero las mujeres verdaderamente cristianas en la iglesia tienen que ser esa sal y esa luz en medio de la congregación. ¿Va a haber oposición? Sí, pero bendito sea el nombre del Señor, que Él será glorificado en esto. Y escúcheme en esto, por favor. Mujer, no son tus logros profesionales o económicos lo que proclamará la grandeza de Cristo en tu vida, sino tu conducta en tu hogar y tu amor por otras creyentes. Y ojalá lo anoten las que se interesen, y si no, por lo menos que les quede en la conciencia a las demás. No son tus logros profesionales o económicos lo que proclamará la grandeza de Cristo en tu vida, sino tu conducta en tu hogar y tu amor por otras creyentes. Y así debe ser. ¿Quieres glorificar a Cristo en tu hogar y en tu iglesia?
siendo creyente, bueno, es tiempo de comenzar y eso requiere humillarse, abnegarse y obedecer al Señor. Pero si ese deseo no está en tu corazón, que esta sea una gran señal de la incredulidad que hay en tu vida y de la necesidad de salvación que tienes. Porque nadie puede amar a la iglesia si no ama al Señor de la iglesia, Jesucristo. Tal vez tu problema no está en hacer más eventos o integrarte más con otras, sino que lo primero que tengas que buscar hoy es arrepentimiento y fe verdadera en Jesucristo. Porque esa apatía hacia las demás, y hablo en el caso de las mujeres y también tendría que decir en el caso de los hombres, hacia los demás, no es algo que hable de una fe sincera en Jesucristo. Cada quien debe juzgar y será responsable de lo que hoy se les ha enseñado. Tal vez sea el tiempo de que tú te humilles a Jesucristo y en fe te rindas a Él para que Él te dé ese corazón, que lo ame a Él y por lo tanto ame a la iglesia y en el caso de las mujeres, ame a las demás mujeres de la congregación. Hermanas, dice la palabra, motivémonos al amor y a las buenas obras. Te pregunto, ¿qué tan involucrada estás tú con este mandato? Recuerden que la indiferencia y la apatía no glorifica a Cristo. Sí, les recuerdo algo ya para ir finalizando. Se corren riesgos al juntarse con otras hermanas, se corren riesgos al juntarse con otras hermanas. Y esos riesgos pueden ser heridas y tener roces. Sí, después de tantos años en esto yo sé que es así. Puede pasar. Pero también se corren riesgos como cuáles, como el riesgo de madurar, el riesgo de amar, el riesgo de perdonar, el riesgo de servir y el riesgo de honrar al Señor. Si tú te involucras con las demás cumpliendo este mandato. Si otras no lo hacen, hazlo tú. No te desanimes por la actitud a veces apática de algunas personas. Que Cristo sea glorificado en tu vida. Tal vez tú seas usada. Tu actitud, tu amor, tu oración, tu servicio, tu interés en practicar este mandato, sea lo que Dios use para romper corazones de piedra y para bendecir a la iglesia. Este ministerio es necesario en la congregación. Mujeres maduras que estén dispuestas a bendecir a las demás. Y tengo también una palabra para los varones, porque algunos dirán, bueno, menos mal hoy le dieron solo palo a las mujeres. Yo quiero decirle algo. ¿Es usted el pastor de su esposa? ¿Es usted el pastor de su esposa? ¿Usted está sacando lo mejor de ella como cristiana? ¿Usted la motiva a involucrarse con la iglesia? ¿Usted la motiva a involucrarse con las demás? ¿O tal vez usted es el que la esté desanimando y desalentando a hacer eso? ¿Es usted el hombre que con la palabra la empuja en su corazón y conciencia a que viva estos mandatos? Usted no se libre de esa responsabilidad, varón. Hay hombres que son una carga para mujeres que quieren seguirle a Cristo. Son una carga. Usted debe ser el que esté al frente de su esposa con la palabra, motivándola a que eso que usted sabe que su esposa tiene como mujer de Dios, se lo pueda transmitir humildemente, en humildad, a las demás mujeres de la iglesia. Porque sí, el ministerio de las mujeres en la iglesia se enfoca sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, en las demás mujeres de la congregación. Que eso quede claro, iglesia. Y espero que en este Día de la Madre tengan eso presente, mujeres. Necesitamos que sea así. Y va a ser así, estoy seguro. Porque esto debe cumplirse, la palabra debe cumplirse en nuestra congregación. Dispón tu corazón, sirve a las demás, interésate, sirve. No importa que hayan roces. Adelante, hermanas. Amén.